Bueno, pues comenzamos el seminario de hoy de deducciones autonómicas en el impuesto sobre la renta para el ejercicio 2018. Recuerden que este año, bueno, tienen hasta el día 1 de julio para presentar el impuesto, y creo recordar que hasta el día 26 en el caso de que sea por domiciliación, ¿vale? Como les comentaba, bueno, cada una de las comunidades ha establecido sus deducciones autonómicas y vamos a intentar resumirlas. Y en un principio la presentación se ha preparado comentando todas las deducciones, pero en algunas me detendré un poquito más y en otras un poquito menos. Bueno, no sé si a esta compañera que está un poquito, que no escucha nada, no sé si le pueden aconsejar un poquito por chat cómo activar el sonido, ¿de acuerdo? Como les comentaba, bueno, vamos a dar comienzo y ante todo una pequeña introducción de qué son esto de las deducciones, ¿de acuerdo? Si recuerdan el impuesto sobre la renta, la liquidación, bueno, el esquema liquidativo del impuesto sobre la renta, una vez que se calcula tenemos la base del ahorro, la base general, tenemos las dos bases, si lo recuerdan bien, se le aplican las escalas correspondientes, teniendo en cuenta el mínimo personal y familiar, y se calcula con ello las cuotas íntegras estatal y autonómica, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos estas cuotas íntegras, se aplican una serie de deducciones, ¿de acuerdo? Por un lado están las deducciones estatales, que el 50% de estas deducciones minora la cuota líquida estatal y el otro 50% minora la cuota íntegra autonómica. Y luego, por otro lado, están las deducciones autonómicas, que son las que vamos a comentar, que se deducen íntegramente de la cuota íntegra autonómica, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay otro tipo de deducciones, bueno, un poquito más complejas también además, que está la deducción por inversión en vivienda habitual, que no se suele integrar en ninguno de estos dos grupos porque, bueno, presenta un tramo autonómico que aprueban las comunidades y luego está el tramo estatal, ¿de acuerdo? Según que establece, como hemos anotado, el artículo 68.1. También, por otro lado, está la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que se deduce íntegramente solo de la cuota estatal, ¿de acuerdo? No es ni 50 ni 50 de la estatalidad autonómica, sino solo de la estatal. Aquí hemos intentado poner un pequeño resumen de lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Tenemos la cuota íntegra estatal autonómica, se le aplican las deducciones y obtenemos las cuotas líquidas, no lo olviden. En cuanto a la aplicación de las deducciones generales y autonómicas, bueno, tengan claro que nunca podrá darse el caso de una cuota líquida negativa, ¿de acuerdo? Si las deducciones generales hay por falta de cuotas, no se pueden aplicar no se pueden deducir de la cuota íntegra autonómica o complementaria. Y lo mismo ocurre con las deducciones autonómicas. No se pueden aplicar por insuficiencia de cuota a la cuota íntegra estatal, ¿de acuerdo? Nunca puede resultar un resultado negativo. En cuanto a las competencias, entramos ya un poquito más de lleno en las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, pues como ustedes bien sabrán, las comunidades autonómicas tienen cierta cesión en este impuesto. En concreto, bueno, pues pueden establecer el importe del mínimo personal y familiar, que es el que se tiene en cuenta a la hora de aplicar las escalas, ¿de acuerdo? Y bueno, las comunidades autónomas pueden establecer incrementos o disminuciones de las cuantías que actualmente están establecidas, ¿de acuerdo? También las comunidades autónomas establecen su propia escala autonómica, ¿de acuerdo? Que es la que se aplica a la base general, y el único requisito consiste en que sea una escala progresiva, al igual que es la escala general estatal, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, también, que es a colación de este seminario, bueno, las deducciones de la cuota íntegra autonómica que establece cada una de las comunidades. Estas deducciones, bueno, pues por diversos criterios. Uno es por circunstancias personales y familiares, ¿de acuerdo? De hecho, hay bastantes deducciones, ya lo veréis ahora, por circunstancias personales y familiares, por adopción, por parto múltiple, por cuidado de ascendientes, infinidad, ¿de acuerdo? Luego también por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, luego además por subvenciones y ayudas públicas no exentas, en fin, infinidad y tipos de deducciones que ahora veremos un poquito más al detalle. Lo que sí es muy importante que las comunidades autónomas tienen también las competencias con respecto a la justificación
documentos que justifiquen practicar esta deducción, los límites de la deducción, hay bastantes límites en deducción, lo aclaro, límites máximos, luego hay límites en bases imponibles, general y del ahorro, su sometimiento al requisito de comprobación de la situación patrimonial, también tienen las competencias y bueno, las reglas especiales que en su caso deben tenerse en cuenta en los supuestos de tributación conjunta, es decir, este importe es para tributación conjunta o para tributación individual, es el mismo para tributación conjunta que para tributación individual, ¿de acuerdo? Algún ejemplo de subvenciones y ayudas públicas exentas. En este caso estamos hablando de subvenciones y ayudas públicas no exentas, cuidado, ¿de acuerdo? Igualmente lo veremos un poquito más adelante. Pasamos a las principales deducciones de las comunidades autónomas. Como lo comentaba, voy a intentar que no sea muy largo este seminario porque hay infinidad de deducciones, pero al menos comentar las principales, ¿de acuerdo? Eso sí, las comunidades de Castilla, León, Galicia, islas, bastante también deducciones las islas, tanto Baleares como Canarias, y también la Comunidad Valenciana, tienen numerosas deducciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que revisen al detalle la normativa, que igualmente la voy a mencionar en cada una de las comunidades, que revisen la normativa y que vean cada uno de los requisitos paso a paso. Si cumplen los requisitos, los límites y demás para poder aplicar la deducción. Porque yo no voy a comentar todos los requisitos, no nos da tiempo, ¿vale? Entonces las voy a mencionar, las deducciones y algún requisito que otro lo vamos a mencionar importante, pero no olviden siempre consultar la normativa. Si tienen alguna duda, consulte con un asesor, ¿de acuerdo? Y no olviden también, sobre todo, guardar todos los justificantes si llegan a aplicar las deducciones, ¿de acuerdo? Comenzamos con la Comunidad de Andalucía, que es la que nos encontramos. Nosotros estamos aquí en Granada. Andalucía, están en el Decreto Legislativo 1/2018, ¿de acuerdo? Es una normativa más bien reciente, ¿de acuerdo? Y son las siguientes. Deducciones para los beneficiarios en 2008 de ayudas familiares de la comunidad, 50 euros por hijo menor de 3 años, ¿de acuerdo? También 50 euros por hijo que integre la unidad familiar del contribuyente cuando se tuviera reconocido el derecho a percibir ayudas económicas por parto múltiple, ¿de acuerdo? Revisen concretamente esta deducción, si han recibido alguna ayuda familiar de la comunidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, 600 euros por cada hijo adoptado en 2018, siempre que se trate de una adopción de carácter internacional, ¿de acuerdo? Por otro lado, también está la deducción de 100 euros por cada contribuyente que tenga la consideración de persona con discapacidad, como mínimo del 33% superior, ¿de acuerdo? En el caso de que el contribuyente sea el discapacitado, ¿de acuerdo? 100 euros de deducción por cónyuge o pareja de hecho que no sea declarante del impuesto en el ejercicio y que tenga la consideración legal de persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Como ven, bueno, el tema de la discapacidad, verán que hay muchas deducciones con el tema de la discapacidad, ¿de acuerdo? 100 euros para contribuyentes que sean padres o madres de familia monoparental, ¿de acuerdo? Se incrementará adicionalmente en 100 euros por cada descendiente que conviva con la familia monoparental, siempre que estos generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años, ojo, establecido en la normativa estatal. Hay muchas deducciones que te remiten a la normativa estatal. Siempre hay que consultar en el caso de descendientes, ascendientes, si se puede imputar el mínimo por ellos, ¿de acuerdo? Y si no se puede imputar el mínimo por ellos, no puede aplicarse las deducciones, ¿de acuerdo? Tenerlo esto bastante presente. 100 euros por cada persona con discapacidad que otorgue derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes. Igualmente vuelve a remitir a la normativa estatal, ¿de acuerdo? El 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social en concepto de cuota fija que sea por cuenta del empleador, con el límite de 500 euros anuales por contribuyente, cuando se acredite que las personas con discapacidad necesitan ayuda de terceras personas, ¿de acuerdo? Y generen el derecho a la aplicación del mínimo en concepto de gastos de asistencia. Igualmente vuelve a remitir a la normativa estatal, ¿de acuerdo?
Esto básicamente, esta ayuda viene a ser pues cuando se necesite contratar a terceras personas para estos discapacitados, pues bueno, te puedes aplicar esta deducción del 15% del importe satisfecho a la seguridad social, ojo, de la cuota de la seguridad social, ¿de acuerdo? Por otro lado, el 15% con un máximo de 250 euros del importe satisfecho por cuenta de empleador o empleadora de la seguridad social correspondiente a la cotización de un empleado o empleada del hogar familiar, siempre y cuando, bueno, en el caso en el que ambos contribuyentes o los cónyuges, en este caso, trabajen, realicen actividades económicas o tengan rendimientos del trabajo, pues bueno, y sea necesario un empleado del hogar, pues también para motivar que esta contratación sea legal, ¿de acuerdo? Pues se permite una aplicación de una deducción del 15% del importe que se le satisface a este trabajador, ¿de acuerdo? Siempre que sean contratos legales, ¿de acuerdo? Deducción de 30 euros, ya sea en tributación conjunta o en tributación individual, ¿de acuerdo? Por los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas en aplicación de la normativa de la comunidad andaluza en este caso, para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, en este caso que tenga la consideración de vivienda protegida, ¿de acuerdo? Deducción del 2% de las cantidades satisfechas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda, que sea o vaya a ser vivienda habitual, también siempre que sea protegida, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ese es el requisito, que sea vivienda protegida. Deducción del 3% de las cantidades satisfechas por jóvenes, ojo, porque hay bastantes deducciones para jóvenes, en algunos casos son jóvenes menores de 35 años, en otros casos menores de 36 años, revisad bastante bien esto. En este caso, bueno, la deducción es del 3% por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a ser la vivienda habitual. Bueno, el importe máximo de la base de la deducción son 9.040 euros, ¿de acuerdo? Pero recuerden que los jóvenes, en este caso para Andalucía, son para los menores de 35 años. También está la deducción por alquiler de vivienda habitual para jóvenes también menores de 35 años. La deducción es del 15% de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler, con un máximo de 500 euros. Igualmente, como le comentaba, revisen todo esto porque suele haber límites establecidos en las bases. Es decir, si tienes una base imponible, por poner un ejemplo, superior a 30.000 euros, no puede aplicarse la deducción, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo pueden revisar detenidamente en la normativa. Con respecto también a esta deducción de alquiler, bueno, uno de los requisitos, además de que se informe en la propia declaración de la renta de los datos del arrendador, ¿de acuerdo?, es que la fianza esté ingresada en la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Este requisito, bueno, en otras comunidades también se requiere que se ingrese en la Junta, en la comunidad. Entonces, bueno, en este es un requisito indispensable, si no, no puede aplicarse la deducción. El 20% de las cantidades invertidas, bueno, por adquisición de acciones o participaciones de sociedades, en concreto ciertas sociedades, ojo, también cuidado con esto, en este caso sociedades anónimas que sean laborales, sociedades de responsabilidad limitada laboral o sociedad cooperativa, ¿de acuerdo? Otro tipo de sociedades no es posible. El límite de la deducción son 4.000 euros, ¿de acuerdo? También hay una deducción estatal. Revísenla por si acaso se la puede, si no se pueden aplicar la autonómica, a lo mejor pueden aplicarse la estatal, revísenlo. También, bueno, es deducible el importe que satisface el contribuyente en gastos de defensa jurídica, bueno, porque haya tenido algún pleito con la empresa, relación laboral, entonces en caso de procedimientos judiciales por despido, extinción del contrato y reclamación de cantidades, ¿de acuerdo? Pues puedes deducirte ese gasto de defensa, que en abogados por lo general. El límite de esta deducción es 200 euros, tanto en tributación conjunta como en tributación individual. Dejamos de a un lado las deducciones de la Comunidad de Andalucía, de una forma rápida, como les comentaba, pero bueno, tengan en cuenta que por lo general y siempre, en caso de duda,
consulten con un asesor, ¿de acuerdo? Consulten la normativa y consulten con un asesor y no olviden siempre guardar los justificantes. Seguimos con la Comunidad de Aragón. Las deducciones están establecidas en el Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de septiembre. ¿De acuerdo? Esta normativa es un poquito más antigua. La primera deducción que nos encontramos, aquí tenemos, bueno, por nacimiento o adopción del tercer hijo o siguientes, es decir, siempre motiva las familias numerosas, ¿de acuerdo? Deducción de 500 euros con carácter general por cada hijo nacido o adoptado, ¿de acuerdo? Que sea el tercer hijo o sucesivos. La deducción pasa a ser de 600 euros cuando la suma de las bases imponibles, en este caso la general y la del ahorro, ambas, la suma de ambas, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes, no supere ciertos importes. Regla general, los 500 euros. En casos específicos por los límites de las bases, puede llegar a ser de 600 euros. ¿De acuerdo? Son importes bastante importantes, ¿de acuerdo? 500 euros, 600 euros, luego hay deducciones incluso de 1.000 euros, deducciones bastante importantes que pueden reducir considerablemente o incluso que salga la declaración a devolver sin problema. Por otro lado, deducción de 200 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta deducción es compatible con la anterior. Ojo porque hay muchas incompatibilidades entre unas deducciones y otras, consúltelo también. Por adopción internacional, 600 euros, importe bastante importante. Deducción para aquellos contribuyentes que hayan residido en el año de nacimiento y en el anterior en municipios aragoneses cuya población sea inferior a 10.000 habitantes. Ahí se me ha colado alguna palabra. ¿De acuerdo? En algunas de las comunidades autónomas se pretende que no haya despoblación rural. Entonces se motiva y se crean este tipo de deducciones para procurar que la gente no abandone las poblaciones. En este caso, una población inferior a 10.000 habitantes, ¿de acuerdo? 100 euros por el nacimiento o adopción durante el ejercicio del primer hijo y 150 por el segundo. Serán de 200 y 300 euros respectivamente por el nacimiento o adopción del primer hijo o segundo hijo cuando la cantidad resultante de la suma de las bases imponibles general y del ahorro no supere ciertos límites, por eso es importante siempre consultar todo esto. ¿De acuerdo? Puede ser de 100, 150, 200, 300, pero siempre en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes. 150 euros por el cuidado de personas dependientes. Ojo, porque en este caso, y en algunos otros casos, a veces se requiere que sea familiar y otras veces que no sea familiar. Consúltelo esto, ¿de acuerdo? O sea, téngalo presente. 150 euros por el cuidado de personas dependientes. Son aquellos ascendientes mayores de 75 años o ascendientes o descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cualquiera que sea su edad, ¿de acuerdo? En el caso de la discapacidad. Que convivan con el contribuyente al menos durante la mitad del periodo impositivo, esto también es muy importante en algunas deducciones, y no obtenga rentas anuales superiores a los 8.000 euros, excluidas las 60, ¿de acuerdo? Deducción de 75 euros para el contribuyente que tenga 70 años o más, no más de 70 años, siempre y cuando, en este caso obtenga rendimientos que se integren en la base imponible general, que no procedan exclusivamente del capital mobiliario o inmobiliario, sino, por ejemplo, que sea por rendimiento de actividades económicas, rendimientos del trabajo, por ejemplo. Una pequeña deducción de 75 euros, ¿de acuerdo? Pequeña comparada con otras. El 15% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por gastos de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil, con un máximo de 250 euros por cada hijo. ¿De acuerdo? En otro caso puede ser de 125 euros esta deducción. Si lo recuerdan bien, está la deducción por maternidad. Esta deducción por maternidad también se amplió. No sé si quiero recordar que era por importe de 1.000 euros más para el tema de guarderías y centros de educación infantil. Pues se pretende motivar que la vida de la conciliación familiar y todo esto está un poco complicada cuando se tienen hijos, entonces si necesitan trabajar los padres o vuelven al trabajo y es necesario que al niño menor de 3 años esté en una guardería o en un centro de educación infantil, pues tienen, por lo general, casi todas las comunidades tienen una deducción por esto, ¿de acuerdo?
3% de las cantidades satisfechas para la adquisición de una nueva vivienda, de una vivienda nueva en el territorio de la comunidad, se entiende siempre, ¿de acuerdo? Por contribuyentes que sean víctimas del terrorismo, ¿de acuerdo? Hay algunas deducciones por ahí para ciertos colectivos también bastante interesantes. 5% de las cantidades invertidas por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales. Volvemos otra vez a las poblaciones rurales, ¿de acuerdo? Para menores de 36 años, para que no abandonen la población, ¿de acuerdo? Bueno, siempre que se trate de la primera vivienda. 10% de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago, con una base máxima de la deducción de 4.800 euros, con lo cual la deducción máxima 480 euros, ¿de acuerdo? El 30% de deducción de la parte de la cuota íntegra, en este caso no es de las cantidades satisfechas ni nada similar, es de la parte de la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta que corresponda a los rendimientos de capital inmobiliarios procedentes de arrendamientos de vivienda social, ¿de acuerdo? Vivienda social. Hay un 30% de reducción que está bastante bien. Deducción de hasta el 100% de las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar. Aquí suele haber bastantes límites en base, o límites por hijo, o cantidades por hijo, por el primer hijo, segundo hijo, ¿de acuerdo? Siempre que estén escolarizados en educación obligatoria, ¿de acuerdo? O sea, esto hay que revisarlo también muy detenidamente. 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las aportaciones realizadas con la finalidad de ser socio de entidades que formen parte de la economía social. Verán que hay muchas deducciones en este sentido a ciertas organizaciones estatales, autonómicas, no estatales. Hay bastantes deducciones en otras comunidades. 20% de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas durante el periodo impositivo de la comunidad, organismos de la misma o entidades sin fines lucrativos, este es uno de los casos, ¿de acuerdo? Cuya finalidad sea la defensa y la conservación del medio ambiente y la investigación del desarrollo científico y técnico. Principalmente deducciones para la conservación del medio ambiente, principalmente en el norte, las comunidades del norte, ¿de acuerdo? Aquí en el sur el medio ambiente lo tenemos un poco más abandonado, ¿de acuerdo? El 20% de las cantidades invertidas en suscripción de acciones, siempre que se trate del segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil. Un importe máximo de deducción de 10.000 euros, ojo, esto ya son cantidades ya bastante importantes, ¿de acuerdo? 20% de las cantidades invertidas en el ejercicio de adquisición en acciones o participaciones, de constitución de sociedades o ampliación de capital en sociedades mercantiles. Por lo general también suelen ser ciertas sociedades mercantiles, en este caso son las que se refiere el artículo 68.1, ¿de acuerdo? Un límite de deducción máximo de 4.000 euros. Dejamos ya la comunidad de Aragón, ¿de acuerdo? Pasamos a Asturias. La normativa es el decreto legislativo 2/2014, de 22 de octubre. Continuamos con Asturias, como les comentaba, deducción de 341 euros por cada persona mayor de 65 años que conviva con el contribuyente. Y aquí es lo que os comentaba, en este caso, que no esté ligada al contribuyente por un vínculo de parentesco, de consanguinidad o de afinidad de grado igual o inferior al tercer grado, es decir, prácticamente que no haya parentesco, ¿de acuerdo? Es un régimen de acogimiento sin contraprestación, digamos entre comillas, de no parientes, ¿de acuerdo? Que sean mayores de 65 años. 1.010 euros por adopción de carácter internacional. Esta adopción de carácter internacional más importante que la de otras comunidades, ¿de acuerdo? 505 euros por cada hijo nacido o adoptado en el ejercicio, siempre que el menor conviva con el progenitor o adoptante en la fecha del devengo del impuesto, ¿de acuerdo? Y se trate de partos múltiples o de dos o más adopciones, ¿de acuerdo? Partos múltiples o dos o varias adopciones. Deducción de 1.010 euros para contribuyentes que formen parte de una familia numerosa de categoría especial y 505 euros si es una de categoría general, ¿de acuerdo? Hace distinción entre unos y otros. Un tipo de familia numerosa, ¿de acuerdo?
Deducción de 303 euros para el contribuyente que tenga a su cargo descendientes, siempre que no conviva con cualquier otra persona ajena a los citados descendientes, salvo que se trate de ascendientes que generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, familia monoparental, compatible con la anterior. Es lo que he comentado, algunas son compatibles, otras no son compatibles, revisen esto también detenidamente. 253 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar, siempre que conviva al menos 183 años, que es la mitad del año, un poquito más, un día más de la... bueno, 182 y medio, pues tiene que ser 183 al menos. El 15% de las cantidades satisfechas en el primer impositivo en concepto de gastos descendientes en centros de 0 a 3 años, volvemos igual que anteriormente. De acuerdo, consúltelo. Con el límite, en este caso, de 330 euros anuales por cada descendiente. Ojo, ¿de acuerdo? Siempre que no supere la edad de 3 años. 3% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en adquisición o adecuación de la vivienda habitual, siempre y cuando la vivienda esté en la comunidad, ¿de acuerdo? Siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 113 euros por cada contribuyente que tenga derecho a percibir subvenciones o ayudas económicas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre y cuando se considere protegida también en este caso, ¿de acuerdo? Aquí bastante sobre viviendas. El 10% de las cantidades satisfechas en el previo impositivo por el alquiler de la vivienda habitual del contribuyente, ¿de acuerdo? Con un máximo de 455 euros, tanto en tributación individual como conjunta. Bueno, en otros casos la deducción pasa a ser del 15% con un límite de 606 euros, ¿de acuerdo? Por otro lado, el 30% de las cantidades invertidas durante el ejercicio para la obtención de la certificación de la gestión forestal sostenible, si no os importa, luego intento leer, porque es que si no pierdo un poquito el hilo, ¿verdad? Y al final intento resolver vuestras dudas, ¿de acuerdo? El 30% de las cantidades invertidas durante el ejercicio para la obtención de certificación de la gestión forestal sostenible, otorgado, bueno, en este caso por la entidad solicitante de la certificación forestal regional del Principado de Asturias o entidad equivalente, ¿de acuerdo? Es un tipo de certificado que se puede obtener. Por la adquisición de libros de texto y material escolar también pueden deducirse todo el importe hasta el límite de 150 euros, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? No he dejado en el mejor de los casos, en otro caso a lo mejor son solo 50 euros o son 100 euros, ya dependiendo, ¿de acuerdo? Deducción del 20% del valor de las donaciones de fincas rústicas hechas a favor del Principado, con el límite del 10% de la base liquidable del contribuyente. Interesante esta deducción que no suele haber en otras comunidades. ¿De acuerdo? Pasamos a Cantabria, seguimos con el norte. Se encuentran en el decreto legislativo 62 /2018 del 19 de junio. Por cuidado de familiares, 100 euros por cada familiar descendiente menor de 3 años, ascendiente mayor de 70 o ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano con un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, ¿de acuerdo? Se puede aplicar con respecto a descendientes, ascendientes y demás. Por acogimiento familiar de menores, 250 euros por carácter general. Por gastos de enfermedad, el 10% de los gastos y honorarios a profesionales, tanto propios como de las personas que se incluyan en el mínimo familiar, abonados durante el ejercicio, en este caso el 2018, que es el que vamos a liquidar, bueno, por motivos de enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes, e invalidez, ¿de acuerdo? 5%, un segundito, esta deducción por gastos de enfermedad, muy pocas comunidades tienen deducciones por gastos de enfermedad, ¿de acuerdo? Bastante interesante en Cantabria. El 5% de las cantidades pagadas durante el año en concepto de cuotas a mutualidades o sociedades de seguros médicos no obligatorios, ¿de acuerdo? Hay con ciertos límites, también en caso de discapacidad, lo pueden consultar sin problema. Pasamos en la vivienda, 10% de las cantidades satisfechas en 2018 por el arrendamiento de la vivienda habitual, con el límite de 300 euros anuales, 600 en conjunta.
para contribuyentes que sean menor de 35 años o de 65 o más, o persona de discapacidad igual o superior al 65%, ¿de acuerdo? El requisito es indispensable que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler supere el 10% de la renta del contribuyente. Ojo con esto, porque en algunos casos no supera, entonces no puede aplicarse. Por obras de mejora, deducción del 15% de las cantidades satisfechas en cualquier vivienda o viviendas de la propiedad. Ojo, porque en algunos casos se requiere que sea vivienda habitual. En este caso dice cualquier vivienda de su propiedad, ¿de acuerdo? Siempre que esté situada en la comunidad y que tenga por objeto alguno de los establecidos en la normativa. También están sometidos a ciertos límites, ¿de acuerdo? El objeto que diga la norma, que diga la ley, ¿vale? No cualquier cosa. Consulten esto también. 15% de las cantidades donadas a fundaciones domiciliadas en la comunidad bajo ciertos requisitos y que persigan fines culturales, asistenciales, sanitarios o deportivos o cualquiera otra de naturaleza análoga a estos, ¿de acuerdo? La deducción será del 12% si son cantidades donadas al Fondo Cantabria Coopera, ¿de acuerdo? 15% de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones por constitución o ampliación de capital, anónimas, limitadas, anónima laboral, limitada laboral. Es lo que comentaba, en Cantabria son este tipo de sociedades, en otras comunidades son otro tipo de sociedades distintas, como veíamos por ejemplo la de Andalucía, ¿de acuerdo? Sí, en un principio los porcentajes son para la tributación individual, pero bueno, igualmente consulten la normativa, ¿de acuerdo? En mi caso, sí, no los comentamos aquí si es para tributación conjunta o por lo general es tributación individual, los límites. Pueden ser los mismos límites para tributación también conjunta, por eso es por lo que les comento que revise la normativa a fondo. No podemos entendernos mucho más en todas las deducciones porque si no podemos estar aquí 3 días, ¿de acuerdo? Pasamos a Castilla-La Mancha. Están en la Ley 8/2013 del 21 de noviembre. Esta comunidad tiene menos deducciones, ¿de acuerdo? Deducción por parto o adopción de 100, 500 o 900 euros en el caso de un hijo, de 2 hijos o 3 o más hijos respectivamente, bajo ciertos requisitos y condiciones. Por familia numerosa, 200 euros si es de categoría general y 400 si es de categoría especial. Y si hay algo de discapacidad, pasan a ser de 300 y 900 euros respectivamente. Deducción de 300 euros si es el contribuyente el que tiene un grado de discapacidad, igual o superior al 65%. En otros casos también, 300 euros por cada ascendiente o descendiente con igual discapacidad y requisitos. Deducción de 150 euros para contribuyentes mayores de 75 años. Contribuyentes que hay gente que ya a esta edad no hace ni la declaración de la renta, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que tengan inmuebles y demás, pues lo suyo sería aplicar esta deducción que está bastante bien, 150 euros, no está mal. 150 euros para los contribuyentes por el cuidado de cada ascendiente mayor de 75 años, ¿de acuerdo? 500 euros por el primer acogimiento familiar de un menor no remunerado, siempre que conviva con el contribuyente más de 183 días. 600 euros si es el del segundo menor o sucesivo. 600 euros por acogimiento sin contraprestación de un mayor de 65 años o con un grado de discapacidad superior al 33, que conviva con el contribuyente más de 183 días al año, siempre y cuando no dé lugar a la percepción de ayudas o subvenciones de la comunidad. No podrá aplicarse la deducción si el grado de parentesco con el contribuyente es del 4º grado o menor, ¿de acuerdo? Si es tu padre, pues no puede ser, ¿de acuerdo? El 15% de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de vivienda habitual. Todas las comunidades tienen, casi todas, puedo decir que el 80%, un 85%, tienen deducción por el arrendamiento de vivienda. Por lo general, para jóvenes. En este caso, si lo observan, es para menores de 36 años, en otros casos 35 años, ¿de acuerdo? Con un máximo de 450 euros. La deducción en este caso puede ser del 20%, en los casos en que la población es menor, ¿de acuerdo? En la población, a lo mejor de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, pues aumenta
la deducción. Por gastos en la adquisición de libros de texto editados y por la enseñanza de idiomas, el 100% o el 15% de las cantidades satisfechas respectivamente, sin rebasar los límites por hijo y bajo ciertas condiciones y requisitos. Revísenlo bastante bien, este tipo de deducciones. El 15% de las cantidades donadas por la cooperación internacional al desarrollo y a las entidades por la lucha contra la pobreza, exclusión social y a la ayuda a personas con discapacidad de la comunidad, también bajo ciertos requisitos y condiciones. 15% de las donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación empresarial. Hasta aquí las deducciones de Castilla-La Mancha, que como vemos son poquitas. A ver si se ponen un poquito más las pilas estos de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Castilla y León, en el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. También son, bueno, no está mal las deducciones de esta comunidad. Deducción de 300 euros si el contribuyente tiene 65 o más años, ¿de acuerdo? Y un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El mismo importe si es menor de 65 años pero tiene una discapacidad del 65%, ¿de acuerdo? La deducción pasa a ser de 656 euros, si el contribuyente tiene 65 años o más y además la discapacidad. Deducción de 500 euros por tener la condición de familia numerosa el último día del periodo impositivo. Si además uno de los cónyuges o descendientes posee una discapacidad igual o superior al 65%, la deducción pasa a ser de 1.000 euros. Mejora bastante, es del doble. Las cantidades anteriores se incrementan en 820 euros por cada descendiente, a partir del cuarto, inclusive al que sea de aplicación el mínimo por descendientes. Para familia numerosa bastante amplia. ¿De acuerdo? Deducción de 1.010 euros, importante, por el primer hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo. Una deducción que está muy, pero que muy bien. Ya la quisiera que en otras comunidades. Será de 1.475 euros si se trata del segundo y 2.351 euros si es el tercero o sucesivos. Estas cantidades pasan al ser del doble, que ya pasaremos a deducciones de 4.000 y pico euros, si el nacido adoptado tiene un grado de discapacidad superior al 33%. Igualmente las cantidades iniciales se incrementarán en un 35% para los contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se tiene muy presente esto de la despoblación, ¿de acuerdo? Deducción del 50% de la cantidad que corresponde por la aplicación de la deducción por nacimiento o adopción anterior, la comentada anterior, ¿vale? Si el parto múltiple o la adopción simultánea, ¿de acuerdo? Y ha sido de 2 hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, ¿de acuerdo? Varias mejoras de la deducción anterior. Para los contribuyentes que por motivos laborales tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarderías o centros infantiles, igualmente, por el tema del trabajo, podrán optar por deducir el 30% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo a la persona empleada del hogar con el límite de 322 euros, o bien el 100% de los gastos satisfechos por prescripción y matrícula, ¿de acuerdo? También incluye horario ampliado para el tema de comedor y todo esto. Siempre y cuando los centros estén inscritos en el registro de centros para la conciliación de la vida familiar y laboral. Ojo, cuidado con este requisito, que a veces hacen daño estos requisitos y nos pasamos por alto y luego nos llega el requerimiento de Hacienda, ¿de acuerdo? Nos llega la paralela. Deducción de 750 euros por el disfrute del periodo de suspensión del contrato de trabajo o de interrupción de la actividad por paternidad o del permiso por paternidad. 750 euros. Cuando el permiso no coincida con el máximo legal permitido, la deducción será de 75 euros por semana completa. ¿De acuerdo? Semanas completas. 75 euros. 784 euros por cada adopción realizada en el ejercicio de hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente. 3.625 euros en el caso de adopción internacional. Bastante importante en el caso de adopción internacional, ¿de acuerdo? El 15% de las cantidades satisfechos en el periodo impositivo por las cuotas de seguridad social de un trabajador incluido en el sistema especial para empleados del hogar.
con el límite de 300 euros siempre que el contribuyente tenga un hijo menor de 4 años, ¿de acuerdo? El 15% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la vivienda, en núcleos rurales, ojo, y para contribuyentes menores de 36 años, y siempre y cuando sea su primera vivienda habitual. 15% de las inversiones en instalaciones medioambientales y de adaptación a personas con discapacidad en la vivienda habitual, situada en la comunidad, ¿de acuerdo? 20% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por el contribuyente menor de 26 años. Esto de 26 años me deja un poco mosca. Quizás sea 36 años, lo tendría que consultar, ¿de acuerdo? Disculpen un poquito este despiste. Pero bueno, lo voy a consultar porque no creo que sea 26 años. En concepto de alquiler de vivienda habitual en la comunidad, el límite de 459 euros y sea del 25% con el límite de 612 euros para ciertas localidades, ¿de acuerdo? Por el tema de población, de nuevo. El 7,5% de las cantidades satisfechas por la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir la vivienda habitual, siempre y cuando sea nueva construcción. Ojo, que sea nueva construcción, que no sea segunda transmisión. ¿De acuerdo? 15% de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler en núcleos rurales situados en la comunidad. El alquiler, ojo, debe ser igual o inferior a 300 euros, ¿de acuerdo? 15% de las cantidades donadas a fundaciones de la comunidad para la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural. Igual porcentaje para cantidades invertidas por los propios titulares. A veces se requiere que sean los titulares, a veces que no sean los titulares los que realicen estas donaciones, ¿de acuerdo? 15% de las cantidades donadas a favor de las universidades públicas de la comunidad y a fundaciones y otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial para la financiación de proyectos desarrollados en la comunidad. Tiene que ser específicamente estas finalidades, ¿de acuerdo? 15% de las cantidades invertidas en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural de Castilla-La Mancha. 20% de las cantidades invertidas en adquisición de acciones o participaciones por constitución o ampliación de capital de ciertas sociedades mercantiles con generación de empleo. Ojo, aunque hay un requisito adicional que antes no había en otras comunidades, ¿de acuerdo? Pasamos a Cataluña. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque todavía quedan unas cuantas comunidades, ¿vale? Toda esta es la normativa de Cataluña. En el resto de comunidades prácticamente es solo una ley y en Cataluña hay bastantes leyes. Echadle un vistazo cuando podáis, ¿de acuerdo? Deducción de 150 euros en la declaración individual por nacimiento o adopción, 300 euros en caso de conjunta. Esta deducción que viene a continuación es interesante y pocas comunidades la tienen, ¿de acuerdo? Para contribuyentes que se hayan quedado viudos en el ejercicio o en los 2 ejercicios anteriores tendrán derecho a una deducción de 150 euros con carácter general y 300 euros si se queda a su cargo uno o más descendientes que otorguen el derecho a la aplicación del mínimo personal y familiar. Es decir, podrá aplicarse la deducción durante 3 años consecutivos, ¿de acuerdo? Bastante interesante. El 10% de los importes satisfechos en concepto de alquiler de vivienda habitual para contribuyentes de hasta 32 años, en este caso, en otro caso 35, 36, ¿de acuerdo? O también para contribuyentes de hasta 32 años en paro durante 183 días o más y para contribuyentes con discapacidad igual o superior al 65% o viudos mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Abarca bastante esta deducción de alquiler. 1,5% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir la vivienda habitual, la base máxima de 1.040 euros, ¿de acuerdo? 15% de las cantidades donadas al Institut d'Estudis Catalans, para el fomento de la lengua catalana. En algunas comunidades hay deducciones para fomentar la lengua catalana y demás, ¿de acuerdo? 25% de las cantidades donadas a favor de los centros de investigación adscritos a universidades catalanas y los promovidos o participados por la Generalitat, que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Deducción por el importe de los intereses pagados en el ejercicio que correspondan a préstamos concedidos
mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para la Financiación de Estudios de Máster y de Doctorado. Bastante interesante también esa deducción. 15% de las cantidades donadas a favor de fundaciones y asociaciones, sobre todo entidades ambientales vinculadas a la ecología y a la protección y la mejora del medio ambiente. 30% de las cantidades invertidas en el ejercicio de la adquisición de acciones y participaciones de ciertos tipos de sociedades, con el límite máximo de 6.000 euros. Es una burrada de deducción, ¿de acuerdo? Puede llegar a ser bastante importante. Aumenta un 50% las cantidades invertidas si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación, ¿de acuerdo? Bastante importante. Límite máximo 12.000 euros. Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, el 7,5% en este caso, con carácter general, el 9% para otros casos, el 15% también para otros casos, ¿de acuerdo? Pero bueno, se asimila con la estrata en este caso, el 7,5%. Pasamos a Extremadura. Están en el Decreto Legislativo 1/2018, también un poquito más reciente esta ley. 300 euros por hijo nacido en el periodo impositivo en el caso de partos múltiples, siempre que conviva con el progenitor a la fecha de devengo. 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar temporal permanente o de urgencia. 150 euros por cada descendiente o descendiente con discapacidad igual o superior al 65%, pasa a ser de 220 en otros casos. 10% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por gastos de guardería para hijos, en este caso para menores de 4 años, en otros casos son menores de 3 años, aquí cubre hasta los 4 años. En centros de educación infantil autorizados por la Consejería competente en materia de educación, con un máximo de 220 euros, ¿de acuerdo? 100 euros para los contribuyentes viudos, 200 euros si el contribuyente viudo tiene a su cargo uno o más descendientes que computen como tal en el mínimo personal y el mínimo por descendientes, ¿de acuerdo? También para viudos, igual que la comunidad anterior. 3% de las cantidades satisfechas sin intereses para la adquisición o rehabilitación por jóvenes, en este caso que son los menores de 36 años, de una vivienda nueva situada en Extremadura. Pasa de ser del 5% cuando la población es inferior a 3.000 habitantes, perdón, otra pequeña rata aquí, ¿de acuerdo? Y esta deducción podrá aplicarla cualquiera que sea su edad, quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, ¿de acuerdo? O en su defecto el cónyuge o pareja que tenga la condición de víctima del terrorismo. La base máxima de deducción es 9.040 euros, ¿de acuerdo? 5% de las cantidades satisfechas por el contribuyente en el ejercicio por alquiler de su vivienda habitual, con el límite de 300 euros anuales. 10% con el límite de 400 euros si la vivienda se sitúa en medio rural, ¿de acuerdo? Que es una población inferior a 3.000 habitantes con ciertos requisitos. Deducción de 75 euros, poquita, por rendimientos de trabajo económicamente dependientes, ¿de acuerdo? Que no superen los 12.000 euros anuales y la suma del resto de rendimientos no superen los 300 euros. Es incompatible con la del viudo, con la deducción por el contribuyente viudo. 15 euros por compra de material escolar entre hijos de 6 y 15 años, ¿de acuerdo? Y el 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio por la adquisición de acciones o participaciones en ciertas sociedades que estén registradas en la comunidad, con el límite de 4.000 euros. Si se fijan, la mayoría de las comunidades tienen deducciones como poco por alquiler, por acciones o ampliación de capital de sociedades que estén establecidas en la comunidad, y luego ya, bueno, por el tema de discapacidad también suele haber bastantes deducciones, ¿de acuerdo? Deducción por nacimiento o adopción de hijos. Disculpen, pasamos a la Comunidad de Galicia, en el Decreto Legislativo 1/2011-2018, ¿de acuerdo? Deducción por nacimiento o adopción de hijos de 300 euros hasta 2.400 euros en el mejor de los casos. Revisen esto también tranquilamente. También para poblaciones de menores de 5.000 habitantes, también para casos de discapacidad del hijo. Por familia numerosa, 250 euros, perdón, si se trata de familia numerosa de categoría general, y 400 si es especial.
Y bueno, también pues, se duplican los importes si hay discapacidad de cónyuges o descendientes igual o superior al 65%. 30% de las cantidades satisfechas en el periodo por los contribuyentes que tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada del hogar o escuelas infantiles de 0 a 3 años. En Cataluña era hasta los 4 años, aquí hasta los 3 años. Bueno, por el tema de trabajo. 10% de las cantidades satisfechas a terceros por contribuyentes con edad igual o superior a 65 años afectados por un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que precisen ayuda de terceras personas, ¿de acuerdo? Con el límite máximo de 600 euros. Por acogimiento de menores, también deducción de 300 euros. La deducción será de la mitad si conviven con ellos entre 90 y 183 días y se exige que no haya parentesco, ¿de acuerdo? 10% de las cantidades satisfechas por jóvenes, en este caso son 35 años, durante el periodo impositivo en concepto de alquiler de vivienda habitual, también bajo un límite máximo. También revisen los límites en las bases imponibles, os los recuerdo de nuevo. 15% de las cantidades invertidas por el contribuyente en el ejercicio la rehabilitación del inmueble de su propiedad y que estén situados en los centros históricos, ¿de acuerdo? Que se han determinado en el anexo de esta orden, de la orden 1 de marzo de 2018. Interesante también. ...5% de las cantidades satisfechas en el periodo, en el ejercicio, con un límite de 280 euros por contribuyente por inversión en instalaciones de climatización y o agua caliente sanitaria que empleen de energías renovables en la vivienda habitual y destinadas al autoconsumo. Ojo, que aquí se requiere que el pago no sea en metálico. Cuidado con este tipo, siempre sea por transferencia, ¿de acuerdo? 30% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en concepto de cuota de alta y cuotas mensuales para el acceso a Internet mediante contratación de líneas de alta velocidad con límite máximo de 100 euros. Me preguntan por aquí si son deducibles el IVA. Por lo general, cuando dice cantidades satisfechas, incluye el IVA. Yo, con lo cual, entiendo que sí, que incluye también el IVA, ¿de acuerdo? Y dudo que haya alguna consulta sobre esto, la verdad, pero bueno, por lo general, como también se requieren las facturas, que las guardéis y demás, se entiende que es lo que tú satisfaces es el total de factura, ¿de acuerdo? El 30% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en concepto de cuota de alta y cuotas mensuales para el acceso a Internet, mediante contratación de líneas de alta velocidad, con el límite máximo de 100 euros. Interesante también está, para el acceso a Internet. Pocas comunidades tienen esta deducción. 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales para cierto tipo de sociedades que estén afincadas en Galicia, con el límite máximo de 4.000 euros. 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en constitución de sociedades de ampliación de capital en sociedades y cooperativas agrarias. Esa es distinta a la anterior, ¿vale? Que sean agrarias, domiciliadas en Galicia. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero es que ya veo que vamos casi una hora de seminario y todavía quedan algunas comunidades y, bueno, me gustaría terminar, al ser posible, en 15-20 minutitos para no hacerlo tan pesado. Parezco una locomotora aquí hablando. 15% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en adquisición de acciones, ojo, empresas en expansión del mercado alternativo bolsista. Son distintas también a las dos anteriores. 25% de los donativos monetarios realizados a favor de centros de investigación adscritos a las universidades de la comunidad o de los promovidos o participados por la comunidad que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la investigación tecnológica, ¿vale? Hasta ciertos límites. Deducción por subvenciones y ayudas por daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre de 2017. ¿De acuerdo? A veces también se intenta cubrir ciertos daños o gastos extraordinarios por daños, ¿de acuerdo? También hay otro importante aquí. Deducción para paliar los daños causados por la explosión del material pirotécnico que tuvo lugar en Tui durante mayo de 2018. Que más de uno recordará. ¿De acuerdo? Estas dos son bastante interesantes, estas dos últimas deducciones que cubren ciertos daños.
Islas Baleares. Pasamos a las Islas Baleares. El decreto legislativo 1/2014. Islas Baleares tienen bastantes deducciones, como les comentaba anteriormente. $15% de los importes destinados al aprendizaje escolar de idiomas extranjeros, ¿de acuerdo? Educación infantil, primaria, obligatoria, con el límite de 100 euros por hijo. Deducción por cursar estudios de educación superior fuera de la isla. Ojo, en las islas hay bastantes deducciones sobre esto. Si no hay oferta pública educativa en la isla y los hijos tienen que salir a otra isla o a la península o similar, hay bastantes deducciones. En este caso, fíjense, una deducción de 1.500 euros con carácter general y 1.600 euros en otros casos, bajo ciertos límites y requisitos, ¿de acuerdo? Por cada contribuyente y, en su caso, por cada miembro de la unidad familiar residente de la comunidad que tenga la consideración legal de persona con discapacidad, la cuantía será de 80 a 150 euros dependiendo del grado o naturaleza de la discapacidad. 40% del importe anual satisfecho por los gastos derivados de la prestación de ciertos servicios a dependientes o acogidos menores de 6 años, con el límite de 600 euros. Poco específicas estas deducciones, pero bueno, habría que revisarlas exactamente, ¿de acuerdo? 50% de las inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de las viviendas que se hagan en el inmueble situados en las islas, ¿de acuerdo? O vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente o de un arrendatario en virtud de contrato de alquiler suscrito a los contribuyentes sometidos a la legislación de arrendamientos urbanos, a la ley de arrendamientos urbanos, a la LAU, como solemos llamar. 15% de los importes satisfechos en el periodo impositivo por el arrendamiento de la vivienda habitual, ¿de acuerdo? Esta viene siendo la deducción que hay en todas las comunidades por el arrendamiento de la vivienda habitual, por lo general para jóvenes. Aquí, por lo que veo, menores de 36 años, ¿de acuerdo? O también personas con discapacidad. Por determinadas subvenciones y ayudas otorgadas por razón de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, ¿de acuerdo? El importe de la deducción es el resultado de aplicar el tipo medio de gravamen al importe de la subvención en la base imponible, ¿de acuerdo? También cubre aquí bastantes. Habría que consultar la normativa cuáles son esas catástrofes, por ejemplo, que podría haber. Deducción por gastos de adquisición de libros, ¿de acuerdo? 75% de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en concepto de primas de seguro de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas. 15% de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en concepto de renta de alquiler de vivienda por razón de traslado temporal de su isla de residencia a otra isla del archipiélago balear, ¿de acuerdo? En el ámbito de una misma relación laboral. Ojo que aquí solo te dice traslado a otra isla del archipiélago, en otros casos no. Habla traslado en general fuera, no te dice si la misma isla, si otra isla del archipiélago o la península, ¿de acuerdo? Podría ser. 25% de las donaciones dinerarias destinadas a financiar la investigación, el desarrollo científico o tecnológico o la innovación a favor de ciertas entidades. 15% de las cuantías que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los contratos de comodato y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración empresarial efectuados bajo esta ley, ¿de acuerdo? Se amplía un poquito más esta deducción a otros requisitos. Revisando. 15% de las donaciones dinerarias que se realicen, durante el periodo impositivo, en este caso 2018, a favor de ciertas entidades para el fomento de la lengua catalana, ¿de acuerdo? O sea que en las islas también para fomentar la lengua catalana, al igual que en Cataluña, estas deducciones. Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones. Hasta luego, sí, entiendo que son bastantes comunidades y bastantes deducciones, no hay problema. ¿Por dónde iba? Por inversión en adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación en la isla, ¿de acuerdo? El 30% de las cantidades invertidas hasta el límite de 6.000 euros, bastante importante este límite. 50% de las cantidades invertidas en sociedades participadas por centros de investigación o universidades en las islas, con un importe máximo de 12.000 euros por ejercicio y por contribuyente. Mucho más importante esta deducción, ¿de acuerdo? Hasta 12.000 euros. ¡Qué barbaridad! Deducción del 25% del importe de las donaciones dinerarias en el ejercicio a entidades sin ánimo de lucro
a las que se refiere la Ley 3/2018 del 29 de mayo, del tercer sector de acción social que cumplan ciertos requisitos. Revisad esta ley detenidamente, ¿de acuerdo? Pasamos a las Islas Canarias. Las Islas Canarias también se las trae bastantes deducciones. $10% del importe de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas durante el periodo impositivo para la defensa y conservación del medio ambiente a ciertas instituciones dependientes o inscritas en la comunidad, ¿de acuerdo? No a cualquier organización ni a cualquier institución. 20% de las cantidades donadas destinadas a la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de Canarias, que formen parte del patrimonio histórico de Canarias, ¿de acuerdo? Que estén inscritos en el correspondiente registro y demás. Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, de investigación o docencia, 15%. Deducción para donativos a entidades que estén en la ley de mecenazgo, incluyendo, bueno, las destinadas a finalidad ecológica. Por gastos de estudios superiores de descendientes o adoptados menores de 25 años, siempre que sean fuera de la isla al no haber oferta formativa, igual que ocurría en Canarias también, similar. El 100% de las cantidades por material escolar, libros, transporte, uniforme escolar, de acuerdo, todo relacionado con la colegiación de los hijos. Deducción por trasladar la residencia habitual a otra isla del archipiélago para realizar una actividad laboral o por cuenta ajena o una actividad económica. 1% de las cantidades donadas en metálico a sus descendientes o adoptados menores de 75 años para la adquisición, construcción o rehabilitación de la vivienda habitual, ¿de acuerdo? Se mejora al 2% en algunos casos y al 3% en otros casos. Por nacimiento o adopción de hijos, 200 euros para el primer hijo o segundo hijo, 400 euros para el tercero, 606 el cuarto, 706 el quinto sucesivos, ¿de acuerdo? O, bueno, también en caso de que tengan discapacidad. 300 euros para cada contribuyente con discapacidad igual o superior al 33%, 120 euros por cada contribuyente mayor de 65 euros y, bueno, ambas deducciones son compatibles. 250 euros para cada menor por cada menor en régimen de acogimiento familiar. 100 euros por el contribuyente que tenga a su cargo un descendiente, revise los requisitos. 15% de las cantidades satisfechas por gastos de guardería menores de 3 años, en este caso, con el límite máximo de 400 euros. Deducción por familia numerosa, 200, 500, 1000 euros, revíselo también. 2,5 o 3% o 3,5% de las cantidades por la adquisición de vivienda habitual, que vaya a constituir la vivienda habitual, en los mismos términos exigidos del artículo 68.1. Revíselo esto también, ¿de acuerdo? 10% de las cantidades a las obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual, con un máximo de 7.000 euros por contribuyente. 10.000 euros, 10.000 euros no, 10% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por las obras e instalaciones de adecuación de la vivienda por el tema de discapacidad, por un descendiente o por los propios contribuyentes que requieran esa modificación en la vivienda para adecuarla. 20% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de la vivienda habitual, ¿de acuerdo? 25% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio por el arrendamiento de la vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago, bajo ciertos límites también, todas en general bajo ciertos límites. 10% de los rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario en el caso de que se trate de arrendamientos retribuidos a precios con sostenibilidad social, ¿de acuerdo? Revise los importes de los alquileres. Deducción por gastos de primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de viviendas, deducción para el arrendador. 100 euros para los contribuyentes que estén en situación de desempleo durante más de 6 meses, ¿de acuerdo? Y perciban prestaciones por desempleo, bueno, y tengan la residencia en Canarias, claro está. Por gastos de enfermedad también hay por lo general una deducción del 10%, revísenlo. 500 euros por cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Y aquí terminan las deducciones de la Comunidad de Canarias. Pasamos a Madrid.
Ya estamos casi al final. Por nacimiento de hijos, 600, 750 o 900 euros, dependiendo de qué hijo sea, primero, segundo, tercero o sucesivos. Por adopción internacional, también tiene Madrid, 600 euros por cada uno de ellos. Deducción por acogimiento familiar de menores, también, revísenlo. 1.500 euros por cada persona mayor de 65 años sin vinculación con el contribuyente o discapacidad igual o superior al 33%. Que conviva con el contribuyente durante más de 183 días en régimen de acogimientos y contraprestación, ¿de acuerdo? Deducción del 30% de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual por menores de 35 años. También hay aquí una ampliación para entre 35 y 40 años, revísenlo tranquilamente. 15% de las cantidades donadas a fundaciones o similares cuyos fines sean culturales, asistenciales, educativos o sanitarios o cualquier otro de naturaleza análoga. 15% si es a clubes deportivos elementales y básicos definidos en la Ley de Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Esta es interesante, esta no lo habíamos visto antes. Por gastos educativos, 15% o 10% en otros casos. Deducción por el cuidado de hijos menores de 3 años, el 20% de las cuotas ingresadas por el contribuyente de las cotizaciones, ¿de acuerdo?, del empleado del hogar, con el límite de 400 euros. Pasa a ser del 30% en el caso de que sea familia numerosa, ¿de acuerdo?, con el límite de 500 euros anuales. Deducción para familias con 2 o más descendientes e ingresos reducidos, ¿de acuerdo? También bastante interesante esta deducción, revísenla. Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación. Aquí hay distintos tipos. Está la del 30%, la del 50% y hay otra también del 50%, también dependiendo del tipo de sociedad, con ciertos límites cada uno, ¿de acuerdo? Revísenla. Voy a intentar un poquito más rápido. 1.000 euros para los contribuyentes menores de 35 años que causen alta por primera vez, como persona física o como partícipe de una entidad en régimen de atribución de rentas, que esté en el censo. Esto es para emprendedores, ¿de acuerdo? 20% de las cantidades invertidas en el ejercicio y la adquisición de acciones correspondientes a procesos de ampliación o de oferta pública de acciones de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil. Pasamos ya a Murcia. Se encuentra en el decreto legislativo 1/2010, un poquito más antigua también esta normativa. El 5% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición, construcción, ampliación de la vivienda habitual para menores de 35 años, deducción por donativos para la promoción de actividades culturales y deportivas o para la investigación biosanitaria, por gastos de guardería para hijos menores de 3 años, el 15% también, de 3 años en este caso, 20% de las inversiones realizadas en dispositivos domésticos de ahorro de agua, interesante, ¿de acuerdo? En Murcia, bueno, también tuvieron esta falta de agua hace un tiempo, el tema del trasvase y demás. 10% de las inversiones realizadas en ejecución de proyectos de instalación de vivienda de recursos energéticos procedentes de fuentes de energía renovables, solar térmica y fotovoltaica y eólica, ¿de acuerdo?, con el límite máximo de 1.000 euros. 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales de empresas situadas en la comunidad, anónimas, limitadas, anónimas laborales, limitadas laborales, cooperativas, ¿de acuerdo? 20% de las cantidades invertidas en el ejercicio en empresas en expansión del mercado alternativo bursátil, también es incompatible con la anterior, incompatible, ¿de acuerdo? Deducción de 120 euros por cada descendiente por la adquisición de material escolar y de libros de texto. Pasamos ya a las de La Rioja. Ley 10/2017. Las de La Rioja. Por nacimiento o adopción de hijos, 120 euros por el primero, 150 euros por el segundo y 180 euros por el tercero sucesivos.
60 euros adicionales en el caso de nacimientos o adopciones múltiples. Por adquisición, rehabilitación o construcción de la vivienda habitual en los pequeños municipios, ojo con esto también, pues una deducción del 5% de las cantidades, con un límite máximo de 452 y una base máxima también de 9.040 euros. 30% de los gastos en escuelas infantiles, centros infantiles de 0 a 3 años, para contribuyentes que fijen su residencia en pequeños municipios de La Rioja. Ojo con esto también, ¿de acuerdo? Por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia temporal o permanente, 300 euros. 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años. De contribuyentes que tengan su residencia o trasladen la misma a pequeños municipios de La Rioja o la mantengan durante un plazo de al menos 3 años consecutivos. Por cada hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infantiles de cualquier municipio de La Rioja, el 100% de los gastos de escolarización, importe máximo de 600 euros anuales, ¿de acuerdo? En función también de las bases. 15% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición de vehículos eléctricos nuevos. La única comunidad que tiene esta deducción, ojo, siempre que corresponda con alguna de las categorías establecidas. Revise las categorías porque no todos los vehículos pueden ser eléctricos. Bueno, es bastante interesante, la verdad. 100 euros por cada una de las viviendas arrendadas a jóvenes a través de la bolsa de alquiler de gobierno de La Rioja, siempre que los arrendatarios sean contribuyentes que no hayan cumplido los 36 en este caso. Por acceso a Internet para los jóvenes emancipados, también, deducción. Por suministro de luz y gas de uso doméstico para los jóvenes emancipados. El 15% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual para menores también de 36 años. 5% de las cantidades satisfechas en la rehabilitación de la que es o vaya a ser la vivienda habitual para contribuyentes que no hayan cumplido los 36 años de nuevo, ¿de acuerdo? La verdad que es que mala pata si tienes 36 años y 2 meses. Esto sí que... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 2% de las cantidades invertidas en el ejercicio para la rehabilitación de la vivienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a constituir la residencia habitual. 3% de las cantidades satisfechas en la adquisición o construcción de la vivienda habitual para menores de 36, será del 5% en otros casos. Como ven, bastante sobre la vivienda habitual. Revísenlo porque, bueno, bastante interesante. El 8% si es en medio rural, en un municipio distinto al que sea la vivienda habitual, bastante sobre la vivienda. 15% de las cantidades de las cantidades invertidas para adecuar la vivienda por el tema de personas con discapacidad también. Y pasamos a la Comunidad de Valencia, que si no recuerdo mal ya es la última, por fin. Ley 13/1997 de 23 de diciembre, ¿de acuerdo? Esta ley bastante antigua, la Comunidad Valenciana. 270 euros por cada hijo nacido, adoptado o acogido en régimen de acogimiento familiar con familia educadora. 224 euros por parto múltiple o de adopciones continuas, de 2 o más adopciones constituidas en la misma fecha. 224 euros cuando se trate del único hijo que padezca una discapacidad física o sensorial u otro tipo de discapacidad, lo reviséis. 275 en otros casos. Por familia numerosa, 300 euros cuando se trate de categoría general y 600 cuando sea de categoría especial. 15% de las cantidades satisfechas por guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil, de hijos o acogidos permanentes menores de 3 años, ¿de acuerdo? Bajo un límite también. 418 euros por cada hijo acogido en la modalidad de acogimiento permanente mayor de 3 años y menor de 5. Ojo, cuidado con estos límites de edad. 149 euros por cada contribuyente con discapacidad de igual o superior a 65 años. 179 euros por cada ascendiente en línea directa por consanguinidad, afinidad o adopción mayor de 75 años o mayor de 65 que tenga discapacidad. Por la realización de uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no remuneradas del hogar con 2 o más descendientes, una deducción de 153 euros. Esta también es la única comunidad que tiene este tipo de deducción, ojo. 5% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo
para la adquisición de lo que es la primera vivienda habitual para contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años en este caso. 5% de las cantidades satisfechas la vivienda habitual por contribuyentes con discapacidad física o sensorial, ¿de acuerdo? Compatible con la anterior. Por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual procedentes de ayudas públicas, también una deducción de 102 euros. Por arrendamiento de la vivienda habitual, el 15% de las cantidades destinadas al alquiler, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, por ejemplo, edad, pero bueno, puede ser del 20 o del 25%, con lo cual en la del 20 o 25 sí puede ser que tenga el requisito de edad, ¿de acuerdo? Revisando. 10% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el arrendamiento de una vivienda, ya sea por realizar una actividad propia o ajena en un municipio distinto, ¿de acuerdo? Por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al aprovechamiento de determinadas fuentes de energía renovables en la vivienda habitual, también hay una deducción del 20%. 20% de las donaciones efectuadas con finalidad ecológica a ciertas entidades, ¿de acuerdo? 25% de las donaciones durante el periodo impositivo de bienes que, formando parte del patrimonio cultural valenciano, se hayan inscritos en el inventario general del citado patrimonio. 25% de las cantidades dotadas para la conservación, reparación y restauración de bienes de patrimonio cultural valenciano. 25% de las cantidades destinadas por los titulares a la conservación, reparación y restauración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural valenciano. Bastante aquí para el tema del patrimonio cultural, ¿de acuerdo? Aquí en Valencia. Por donativos destinados al fomento de la lengua valenciana, en este caso, en otro caso catalana, en algunas islas y en Cataluña, aquí es lengua valenciana. En ciertas entidades, ojo, porque no en todas las entidades, el 25% de las cantidades donadas que ha efectuado el contribuyente, ¿de acuerdo? 25% de las cuantías que se valoren las donaciones o los préstamos de uso o comodato efectuadas a proyectos o actividades culturales, científicas o deportivas no profesionales declarados o considerados de interés social, ¿de acuerdo? Seguimos con la Comunidad de Valencia, es interminable. Por contribuyentes con 2 o más descendientes, el 10% del importe de la cuota íntegra autonómica en tributación individual o conjunta, una vez deducida de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluida la presente deducción, a la que se refiere la normativa estatal reguladora. Revisando esto igualmente. Cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat Valenciana, en este caso, en el marco de lo dispuesto en esta ley de protección a la maternidad, ¿de acuerdo? 270 euros por cada contribuyente. 100 euros por cada hijo o menor acogido en la modalidad de acogimiento permanente. Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda habitual, el 20% de las cantidades satisfechas. Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda efectuadas en 2010, en 2014 y en 2015, ¿de acuerdo? 21% de las cantidades satisfechas por la adquisición de bonos culturales de empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturats Generalitats sobre el abono cultural valenciano. Discúlpeme si mi pronunciación no es demasiado buena, ¿vale? Y fin de todas las deducciones, por fin, nunca mejor dicho. No olviden consultar la normativa, como les aconsejaba. Les he dejado anotado la normativa en la que se encuentran las deducciones de cada comunidad, revísenla. Revisen principalmente los límites en las bases imponibles o los límites máximos de deducción, todos los requisitos. En algunos también se requiere que estén justificados, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, pues consulte con algún profesional. Si realizan la declaración en algún organismo de la agencia tributaria, a través de la cita y demás, bueno, consulten todo esto, que estas deducciones son bastante importantes, que pueden cambiar absolutamente el resultado de su declaración, ¿de acuerdo? Estas diapositivas las voy a dejar, se van a quedar colgadas en la página web, en ineaf.es, en la zona de recursos, ¿de acuerdo? Y dentro de recursos en seminarios,
al igual que todos los seminarios que venimos haciendo hasta ahora. No olviden además, pues bueno, que los asistentes tienen una beca de descuento del 25% en los próximos 15 días por asistir al curso, a este seminario, pues tienen un descuento del 25% bastante importante, que por lo general a veces son como mucho el 20%, ¿de acuerdo? Bastante importante. Y nada, cualquier duda o consulta, bueno, pues también tienen el foro disponible en nuestra página web, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto me despido, espero que haya sido de vuestro agrado todo este seminario bastante largo sobre las deducciones, pero bueno, no podía entretenerme mucho más en ellas, son bastantes comunidades, bastantes deducciones, espero que les sirva de ayuda y que no olviden, bueno, tenerlo en cuenta de cara a sus declaraciones, ¿de acuerdo? Que tengan un buen día. Un saludo.